Hola amigos, vamos a leer el ejercicio 1.89. Dice lo siguiente. Un cubo se coloca de modo que una esquina esté en el origen, así como se muestra, aquí como lo muestra la esquina, lo muestra el dibujito, la figura 1.35. Y tres aristas estén en los ejes X, Y y Z de un sistema de coordenadas. La arista es esta, la línea que va del origen por toda el eje X. Tenemos la otra arista que va del origen por toda la línea del eje Y. Y tenemos la otra arista que va desde el origen por toda la línea del eje Z. Use vectores para calcular el ángulo entre la arista sobre el eje Z. Entonces el eje Z va a ser el eje Z. Vamos a colocarlo aquí de rojito. Sea la línea AB. Entonces, esta línea que estamos dibujando aquí es la línea AB. Después, y la diagonal que va del origen a la esquina opuesta, AD. Vamos a dibujar esa línea AD de color azul, que va hasta aquí. Listo. B. El ángulo entre AD y AC. O sea que hay otro vector que vamos a dibujarlo en color verde, que va de A a C. Ahí. O sea que tenemos que hallar el ángulo que hay entre los vectores AB y AD. Vamos a dibujarlo mejor por acá, no por acá. Serían de la siguiente manera. Entonces tenemos este vector que va así, que es la línea AB, y tenemos el vector de color azul, que es la línea AD, que es más o menos que va en esta dirección, en la diagonal. O sea que nos piden hallar ese ángulo. Vamos a llamar ese ángulo alfa. Y después nos piden hallar entre en el punto B. En el punto B nos piden el ángulo entre AD, que es la línea azul, y AC, que es la línea verde. Entonces vamos a dibujarlo por aquí. Y esta es AC, AD, perdón. Y en color verde es AC, que es más o menos así. Entonces nos piden hallar ese ángulo, que lo vamos a llamar phi, el ángulo phi. Listo. Entonces eso es lo que tenemos. Vamos a hacer lo siguiente. Al segmento AB lo vamos a llamar el vector B. Al segmento A, B va a ser igual lo vamos a llamar, vamos a nombrar lo que va a ser el vector B. Vamos a llamarlo vector B. Al segmento AD
vamos a decir que es el vector C. Y al segmento AC lo vamos a llamar el vector D. El vector D. Entonces, cada lado del cubo lo vamos a llamar L. Cada lado del cubo va a ser L. Este lado va a medir L. Entonces, en ese orden de ideas, entonces vamos a ver las componentes de los vectores, del vector B, que es AB, que es la línea AB. En este caso, como vemos que el vector AB, que es el vector B, que estamos aquí, solamente tiene componentes en el eje Z. O sea que sus componentes van a ser las siguientes. El vector B va a ser igual a lo siguiente. 0 en Y, o sea en el eje X, más 0 en J, más L, como este lado es L, aquí va toda la longitud del cubo, todo el lado del cubo, entonces va a ser L en la dirección K unitaria. Ahora vamos para el vector C, que es la línea AD. Entonces, la línea AD, vamos a ver que tiene componentes tanto. A ver, para llegar a D, necesitamos movernos de la siguiente manera. Necesitamos movernos en X, luego en y luego en Z. O sea que para poder llegar a AD, el segmento AD, necesitamos movernos por los tres lados, por los tres sistemas de coordenadas, perdón, necesitamos movernos tanto en X como en y como en Z. O sea que va a tener componentes, o sea que el vector C va a tener componentes, el vector C va a tener componentes en X, Y y Z, o sea que sería L en la dirección Y unitario más L en la dirección J unitario más L en la dirección K unitario. Entonces, si notamos, se tiene que mover tanto aquí en X, después en el eje Y después en el eje Z. Se mueve por todos los lados del cubo, por las aristas del cubo. Listo, ahora tenemos el vector D, que va a ser el segmento que va de A a C. Entonces, para llegar el vector para llegar del origen a C, se tiene que mover solamente por dos, va a tener solamente dos componentes porque se va a mover tanto en el eje Y, como lo está mostrando aquí la crucecita, y después se tiene que mover en el eje Z. O sea que va a tener componentes tanto en Y como en Z. O sea que el vector D va a tener componentes 0 en Y más L en J más L en K.
Esas van a ser las componentes. Listo. Entonces tenemos el vector AB, que es el vector B. Tenemos el vector AD, que es el vector C. Y tenemos el vector D, que es que era el segmento AC. Entonces, para poder hallar el ángulo, nos dicen que necesitamos hallar el ángulo entre la línea AB y la línea AD, que es el vector C y que es el vector B. Entonces, bueno. Entonces, necesitamos utilizar entonces la fórmula del producto punto para hallar el ángulo entre estos dos vectores. El producto punto es el siguiente. El producto de dos vectores, en este caso B y C, el producto punto de estos dos vectores es igual a la magnitud del vector B por la magnitud del vector C por coseno de alfa. Dijimos que el ángulo entre esos dos vectores va a ser alfa. Entonces, bueno. Entonces necesitamos multiplicar este por este. Entonces tenemos lo siguiente. 0 ni más 0 en j más L por K. Producto punto. Vamos a multiplicarlo por C, por LI más LJ más LK. Entonces recordemos que el producto punto se multiplica I con I, J con J y K por K. O sea que 0 por LI me va a dar 0. Vamos a escribirlo por acá. Este por este por este y este por este. O sea que esto 0 por LI me da 0. 0J por LJ me da 0. Y LK por LK me da L cuadrado. Y K por K me da igual a 1. Entonces, esto me da que BC es igual a L cuadrado. BC es igual a L cuadrado. Ahora necesitamos hallar la magnitud del vector B. Entonces, la magnitud del vector B va a ser lo siguiente. Entonces, este es el vector B y es elevar sus componentes al cuadrado. O sea que B, la magnitud de B va a ser igual a elevar estos, sacarle la raíz y elevar estos componentes al cuadrado. Eso nos va a quedar entonces raíz de L cuadrado. De L cuadrado. Pero en realidad, L cuadrado con la raíz, entonces esto nos da igual
a L. Ahora necesitamos sacar la magnitud del vector C. Entonces, la magnitud del vector C va a ser lo mismo, elevar sus componentes al cuadrado. Eso va a ser igual a la raíz de L cuadrado más L cuadrado más L cuadrado. Todo esto es raíz. Listo. O sea que esto nos da igual a raíz de 3 veces L cuadrado. O sea que esto es igual a raíz de 3 por L. Ahora bien, entonces ya tenemos, ahora necesitamos aplicar toda la fórmula. Entonces B por C nos daba ¿qué? L cuadrado. Entonces B por C es L. B por C es L cuadrado. Necesitamos aplicar la fórmula del producto punto. B por C nos dio ¿qué? L cuadrado. Ya habíamos hecho el producto punto entre esos dos. B por C sería la magnitud de B por la magnitud de C. Sería la magnitud de B es L y la magnitud de C es 3 veces raíz de 3 por L. O sea que sería, borremos aquí, sería, no, mejor no borremos, sería raíz de 3 por L. Y eso es igual a decir raíz de 3 por L cuadrado. Listo. Por coseno de alfa. Perdón. Esto, así. L cuadrado entonces es igual a raíz de 3 por L cuadrado por coseno de alfa. ¿Listo? Bueno. Entonces necesitamos es sacar, sacar el coseno inverso. Sería entonces para hallar el ángulo. Entonces sería alfa igual a coseno inverso de L cuadrado. Esto que está multiplicando pasa a dividir y me queda entonces raíz de 3 L cuadrado. L cuadrado con L cuadrado se va y me queda entonces coseno a la menos 1 de 1 sobre raíz de 3.
Y eso nos da 54.7 grados. $54.7 grados. Listo. Entonces ya tenemos el punto A. Ahora necesitamos hacer exactamente lo mismo con el punto B, que es sacar el ángulo entre el vector C y el vector D. Entonces hacemos lo mismo. El vector C, que es la línea AD, tiene componentes AD, tiene componentes tanto en X como Y y como en Z. O sea, el vector C. Aquí ya lo tenemos. L tiene componentes el vector C. Y es el ángulo entre el vector C y el vector D. O sea, entre estos dos. Entre estos dos que tenemos aquí. Vamos a... Ahora son estos dos los vectores que necesitamos sacarle el ángulo. Entonces, vamos a hacer esto. A ver. Vamos a cortar esto para tenerlo más cerca. Bueno, entonces tenemos que el vector C y el vector D. Entonces vamos a sacar la magnitud del vector. Vamos a multiplicar, perdón, primero vamos a multiplicar C por D. Entonces, listo. Entonces tenemos el vector C por el vector D. Entonces el vector C habíamos dicho que tiene 3 componentes. Y D tiene solamente 2 componentes, en J y en K. Entonces sería LI, L en la dirección Y, más L en la dirección J, más L en la dirección K unitario, producto punto de 0I más LJ más LK. Listo. Entonces, bueno, recordemos. I por I, J por J y K por K. ¿Eso a qué nos va a dar igual? Entonces, LI por 0I nos da 0. LJ por LJ nos da L cuadrado. Y LK por LK nos da otro L cuadrado. Recordemos que J por J nos da 1 y K por K nos da 1. O sea que C por D nos da igual
a 2 veces L cuadrado. Ahora necesitamos sacar la magnitud de C y D. Entonces la magnitud de C, si notan, la magnitud de C la estoy escribiendo sin la línea horizontal de arriba, es decir, indicando que es una magnitud y no un vector. Entonces la magnitud de C va a ser igual a elevar las componentes de C, sacarle la raíz y elevarlas al cuadrado. Entonces sería L cuadrado. Ah, pues aquí lo tenemos, aquí ya lo tenemos. La magnitud de C es igual a 3 veces a raíz de 3, perdón, por L. Y la magnitud de D, esa sí no la tenemos. Vamos a escribirlo por aquí a un lado. La magnitud de D sería elevar sus componentes al cuadrado. Raíz y elevar sus componentes al cuadrado. L cuadrado más L cuadrado. Sería entonces igual a raíz de 2 veces L cuadrado, que es lo mismo a decir raíz de 2 y la raíz de L cuadrado es L, entonces raíz de 2 por L. Raíz de 2 por L. Listo. Entonces, ahora falta aplicar entonces la fórmula de esta formulita, la fórmula del producto punto. Es reemplazar estos valores. En este caso es B y D. Perdón, en este caso, en el punto B, es C y D. O sea que sería C producto punto por D igual a C por D por coseno de phi. Porque dijimos que el ángulo entre el vector C y el vector D va a ser coseno, va a ser phi. Entonces, vamos a escribirlo aquí, vamos a reescribirlo. Entonces CD, el producto punto entre el vector C y el vector D va a ser igual a la magnitud de C por la magnitud de D por coseno de phi. Listo. Esa es la fórmula del producto punto. Entonces, ¿qué es C producto punto D? ¿Qué es este valor? Pues lo tenemos aquí. Es 2 veces L cuadrado. O sea que reemplazamos 2 veces L cuadrado. Y ahora multiplicamos la magnitud de C por la magnitud de D. ¿Qué es la magnitud de C? La magnitud de C es raíz de 3 por L. ¿Y qué es la magnitud de raíz de 2 por L? Por el coseno de phi.
O sea que para hallar pi necesitamos sacar coseno inverso. Entonces phi va a ser igual a coseno inverso esto que está multiplicando al coseno pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda, y este que está quieto pues se deja quieto, entonces sería 2 veces L cuadrado sobre raíz de 3 por L por raíz de 2 por L, que pasa a dividir. Entonces, este L cuadrado se va con esta L y con esta L que está acá abajo. Y entonces me queda que, entonces acá, entonces me queda 2 sobre raíz de 3 por raíz de 2. Sacarle coseno inverso a eso. Coseno inverso entonces sería 2 sobre raíz de 3 por raíz de 2. Y eso nos da 35.3 grados. .3 grados. Bueno amigos, espero que les haya gustado el ejercicio. No olviden suscribirse al canal y darle like si les ha gustado. Muchas gracias.